Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en noticias y temas que sabemos que cautivan su atención y generan debates necesarios. Hoy, la información que traemos es de esas que sacuden los cimientos del mundo del entretenimiento, específicamente el turco, y que, como era de esperar, ha desatado un verdadero torbellino en las redes sociales. Estamos hablando de un escándalo mayúsculo, uno que involucra a dos de las figuras más luminosas y queridas de la escena actual, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título de nuestro vídeo es un reflejo fiel de la magnitud de la revelación que vamos a desmenuzar. Escándalo: filtran fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, revelación total. Antes de que nos lancemos de lleno a los detalles de esta noticia que ha conmocionado a tantos, queremos hacer un alto para recordarles la importancia fundamental de su apoyo. Ustedes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad activa, les animamos encarecidamente, con la mayor de las sinceridades, a que se suscriban a nuestro canal. Al pulsar ese botón rojo de suscribirse, no solo se aseguran de ser los primeros en enterarse de cada uno de nuestros vídeos, sino que también recibirán notificaciones instantáneas, lo que significa que no se les escapará nada. Y lo más crucial, al suscribirse nos brindan el impulso vital para seguir investigando, produciendo y compartiendo la información que sabemos que les interesa profundamente. Así que no lo duden más, denle a ese botón, activen la campanita para que las notificaciones lleguen directas a ustedes, y así no se pierdan ni un solo detalle. Nuestra gratitud por su apoyo es inmensa y anticipada. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al corazón de la noticia. Como muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, probablemente ya sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han consolidado no solo como talentos excepcionales, sino también como dos de los actores turcos con mayor proyección y popularidad a nivel internacional. Su conexión en la pantalla chica, especialmente durante la emisión de la aclamada serie Sen Kalkam, logró trascender las froncones de la ficción, conquistando a millones de corazones a nivel global. Su química desbordante en la serie se trasladó, o al menos así lo percibieron sus fans, a una relación fuera de las pantallas que, si bien siempre se mantuvo en un halo de privacidad, ha sido objeto de una fascinación constante y casi obsesiva para su vasta legión de seguidores. Y es precisamente esta atención incesante, esta lupa mediática y social que recae sobre ellos, la que lamentablemente ha desencadenado una situación de extrema delicadeza y preocupación. En las últimas horas, y como una bola de nieve rodando cuesta abajo, han circulado por la vastedad de Internet, y a través de diversas plataformas de mensajería instantánea y redes sociales, supuestas fotografías de carácter íntimo que involucran a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia de esta filtración se ha propagado a una velocidad vertiginosa, comparable a la pólvora en un polvorín, generando una oleada de reacciones viscerales que abarcan un espectro amplísimo de emociones y posturas. Hemos sido testigos de la indignación más profunda, de la preocupación genuina por la flagrante violación de la privacidad de los actores, pero también, y esto es una lamentable constante en este tipo de sucesos, hemos observado un repunte del morbo y la especulación desenfrenada. Es una situación verdaderamente lamentable y desde este espacio queremos abordar este delicado tema con la seriedad, la empatía y el respeto que merece cada individuo, sin importar su estatus público. Lo primero y más importante que debemos recalcar, con la mayor firmeza, es la extrema gravedad de filtrar imágenes privadas de cualquier persona sin su consentimiento explícito. Este acto no es un simple desliz o un error menor, constituye una violación flagrante y criminal de la privacidad de las personas involucradas. En la gran mayoría de los países, este tipo de acciones no solo son moralmente reprobables, sino que también están tipificadas como delito, con las correspondientes sanciones legales. La dignidad humana y el derecho a la intimidad son universales e inalienables. No importa si se trata de figuras públicas, de celebridades que forman parte del imaginario colectivo, todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a nuestra vida privada, a nuestra esfera personal, y a proteger nuestras imágenes, nuestros momentos más íntimos, de la voracidad pública y del aprovechamiento indebido. La forma en que estas fotos han sido compartidas, la difusión masiva que están experimentando, es sencillamente inaceptable y condenable en todos los términos. Hande Erçel, una mujer reconocida no solo por su deslumbrante belleza, sino también por su incuestionable talento actor. Y Kerem Bürsin, el carismático actor que ha logrado cautivar a audiencias de todas las edades y latitudes, se encuentran ahora, de manera involuntaria, en el epicentro de un huracán mediático sin precedentes, todo ello debido a esta inescrupulosa filtración.
Las reacciones en las redes sociales han sido, como era de esperar, un crisol de opiniones y sentimientos. Por un lado, y es algo que nos llena de esperanza, hemos visto una cantidad abrumadora de fans que han manifestado su apoyo incondicional a ambos actores. Han expresado su solidaridad, condenando enérgicamente la filtración y exigiendo con vehemencia el respeto a su privacidad. Han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, utilizando hashtags que se han vuelto virales para mostrar su respaldo y denunciar la cobardía y la bajeza de quienes han orquestado y ejecutado este repudiable acto. Por otro lado, y esto es algo que lamentablemente se ha convertido en una triste constante en este tipo de situaciones, existen aquellos que, aprovechando la coyuntura, buscan generar aún más polémica, alimentar la vorágine de especulaciones, o simplemente sacar partido del sensacionalismo barato. Es imperativo recordar, una y otra vez, que detrás de esas figuras públicas, de esos nombres que resuenan en los titulares, hay personas. Personas con sentimientos, con emociones, con vidas privadas que merecen ser protegidas. Este tipo de ataques a la intimidad pueden tener un impacto emocional devastador y profundo en sus vidas. Hasta el momento actual, y es importante subrayarlo, ni Anne Ercel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial conjunto o individual al respecto. Esta falta de declaración pública es en sí misma objeto de debate, pero debemos entender la complejidad de la situación. Es totalmente comprensible que estén en un proceso de asimilación, de procesamiento de la noticia, y es casi seguro que se encuentran asesorándose con sus equipos legales para determinar el mejor curso de acción. La presión mediática, la atención constante e implacable que reciben, hacen que cada paso que den, cada palabra que digan o dejen de decir, sea analizada hasta el mínimo detalle. Sin embargo, la ausencia de una declaración pública no debe interpretarse como una falta de acción o de preocupación. Es altamente probable que estén trabajando intensamente a nivel interno, investigando la procedencia de la filtración y preparando las acciones legales pertinentes contra los responsables. Lo que sí hemos podido observar, y que de alguna manera confirma el apoyo que reciben, son las reacciones indirectas de algunos de sus colegas de profesión y amigos cercanos. Han compartido mensajes de apoyo de forma más general, sin entrar en detalles específicos sobre el incidente, pero dejando meridianamente claro su respaldo y su solidaridad hacia Hande y Kerem. Estas manifestaciones, aunque sutiles, son un indicativo importante de que, a pesar de la adversidad y de la dura situación que atraviesan, cuentan con una red de apoyo sólida y leal dentro de la industria. La cuestión de la privacidad en la era digital se ha convertido en un tema recurrente, y su importancia no hace más que crecer día tras día. Vivimos en un mundo donde la información fluye a una velocidad asombrosa, donde la línea que separa lo público de lo privado se difumina peligrosamente con cada clic, cada publicación, cada compartir. Las redes sociales, que han demostrado ser una herramienta extraordinariamente poderosa para conectar con audiencias, para compartir momentos de nuestras vidas y para construir comunidades, también pueden, lamentablemente, convertirse en un caldo de cultivo fértil para la invasión de la privacidad. Las filtraciones de este tipo son un recordatorio doloroso y palpable de los riesgos inherentes a la vida en el ojo público, especialmente para aquellas figuras cuyas vidas son constantemente escrutadas y analizadas por millones de personas. Es fundamental, y este es un llamado a la reflexión para todos nosotros como usuarios de Internet y de plataformas digitales, que tomemos conciencia de la importancia vital de respetar la privacidad de los demás. Compartir, consumir o incluso dar un simple me gusta a este tipo de contenido filtrado no solo es moralmente cuestionable, sino que también contribuye activamente a perpetuar un ciclo de daño y revictimización. Debemos adoptar una postura crítica, preguntarnos de dónde proviene la información que consumimos, si su obtención ha sido ética, y si su difusión aporta algo más allá del mero morbo o la curiosidad malsana. En este caso particular, la filtración de estas supuestas fotos íntimas de Hande Ercel y Kerem Bürsin ha encendido un debate mucho más amplio. Ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la seguridad digital, la ética en el ejercicio del periodismo de entretenimiento y el impacto devastador que la sobreexposición mediática puede tener en la vida personal de las celebridades. Las preguntas que se ciernen sobre este asunto son múltiples y complejas. ¿Cómo se produjeron estas filtraciones? ¿Existe alguna vulnerabilidad en la seguridad de sus dispositivos personales? ¿Quiénes son los responsables de este acto y cuáles serán las consecuencias legales y personales para ellos? Si bien nuestro objetivo en este canal es informar con responsabilidad y evitar, a toda costa, contribuir al sensacionalismo o a la difusión de contenido que pueda ser dañino, sí podemos hablar del impacto significativo que esta noticia está teniendo.
En Turquía, donde Hande Erçel y Kerem Bürsin son considerados verdaderos ídolos nacionales, la noticia se ha convertido en el tema de conversación predominante. Los programas de entretenimiento, los portales de noticias y, por supuesto, las redes sociales, están plagados de comentarios, especulaciones y análisis. Para Hande y Kerem, esta situación debe ser, sin lugar a dudas, extremadamente angustiosa y perturbadora. Intentemos ponernos en su piel, imaginen que su intimidad, sus momentos más privados, aquellos que solo pertenecen a su esfera personal, son expuestos al escrutinio público sin su más mínima autorización. Es una invasión directa de su espacio vital, una manipulación perversa de su imagen y de su vida. Es fundamental recordar que si bien su profesión les ha llevado a ser figuras públicas, esto no anula su derecho intrínseco a tener una vida privada y a que esa vida sea respetada en su totalidad. La industria del entretenimiento en su conjunto tiende a colocar a sus estrellas bajo un microscopio constante. Cada faceta de sus vidas, desde sus relaciones sentimentales hasta sus amistades más cercanas, es objeto de análisis, de juicio y de comentario público. Si bien esto puede ser inherente a la dinámica del estrellato, existen límites éticos y morales que no deben ser cruzados bajo ninguna circunstancia. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un ejemplo flagrante y doloroso de cómo esta atención mediática, cuando cruza la línea, puede degenerar en una forma de acoso, de violencia digital y de daño irreparable. Como consumidores de contenido digital, tenemos un papel activo y crucial que desempeñar en la configuración del panorama informativo y ético. Al negarnos activamente a compartir, a comentar, o incluso a dar un simple me gusta a este tipo de contenido filtrado, estamos enviando un mensaje contundente y claro de rechazo a estas prácticas. Estamos declarando que valoramos la privacidad, que defendemos el respeto por las personas, independientemente de su nivel de fama o reconocimiento público. Es muy probable que en los próximos días o semanas veamos alguna reacción oficial por parte de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o de sus respectivos equipos de representación. Cualquier declaración que hagan será, sin duda, analizada con sumo detalle por medios y público. Es de esperar que aborden las profundas implicaciones legales y personales que esta filtración ha conllevado. Lo que sí podemos anticipar y esperar es que tomen las medidas necesarias y contundentes para protegerse, tanto a nivel legal como a nivel personal, y para asegurar que los responsables de este acto de cobardía rindan cuentas ante la justicia. En resumen, la filtración de supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia profundamente desafortunada que ha generado un revuelo considerable y merecido. Nos sirve como un doloroso recordatorio de la fragilidad de la privacidad en la era digital y, sobre todo, de la imperativa necesidad de actuar con respeto, ética y empatía en nuestro comportamiento en línea. Es fundamental que como comunidad digital, condenemos enérgicamente este tipo de acciones y que, en cambio, mostremos nuestro apoyo incondicional a las víctimas, a Hande y Kerem, en estos difíciles momentos. Queremos agradecerles enormemente de todo corazón, por acompañarnos en la discusión de este tema tan delicado y sensible. Esperamos sinceramente que esta información les haya sido útil, que les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre la situación actual y, sobre todo, que haya reforzado la conciencia sobre la importancia de la privacidad en nuestras vidas. Nos encantaría, y sería un verdadero placer para nosotros, escuchar sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre estas lamentables filtraciones? ¿Cómo creen que deberían reaccionar Hande y Kerem ante este incidente? ¿Qué medidas podemos tomar, como usuarios activos de la red, para ayudar a prevenir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo? Por favor, no duden en dejar sus comentarios y reflexiones abajo, en la sección de comentarios. Sus opiniones son de un valor incalculable para nosotros y para el crecimiento de nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si la información les ha resultado interesante y útil. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y contactos para que todos estemos informados y podamos reflexionar juntos sobre estos temas de gran relevancia. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle al botón de suscripción, activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nada. Su apoyo, su interacción, significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir adelante, a seguir creando contenido de calidad que esperamos aporte valor a sus vidas. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su compromiso. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.